Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este curso de diseño de plantas industriales con el software SketchUp. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la segunda parte teórica, lo que ya nos llama la atención, nos tiene que llamar la atención este tema porque vamos a ver la tipología de las naves industriales. Soy Walter Jacinto Yucra y empezamos. Tenemos que conceptualizar. ¿Qué es una nave industrial? Las naves industriales son edificios de gran tamaño que se utilizan para desarrollar la actividad industrial, especialmente el almacenamiento y distribución de mercancías, así como la fabricación de productos. Tenemos diferentes tipos de naves industriales y se los puede clasificar según su tipología. Se clasifican en tres, ¿ya? El primer grupo según su estructura, según los materiales de construcción de la misma. Tenemos unas naves de hormigón, tenemos naves de estructura metálica y tenemos unas naves mixtas. El otro grupo, según su facilidad de propagación de incendios, en donde tenemos construcciones de tipo A, tipo B, C, D y E. Y tenemos otro grupo que es según su actividad, naves de almacenamiento y distribución orientados a la logística, tenemos naves de fabricación y tenemos naves flexibles. Según su estructura, el primer tipo de naves industriales las vamos a clasificar según el material de construcción que se utiliza en la misma. Las naves de hormigón son las construcciones más habituales que se presentan en una estructura resistente y firme. Esto permite que en su interior se construyan diferentes espacios separados entre sí y destinados a diversas funciones. Además, este tipo de naves son muy resistentes a los incendios y otras incidencias. Ya nos da una idea de cuando nosotros estamos diseñando una nave industrial, pues tenemos que tener una división física cuando hay un riesgo de incendio en alguna actividad que se realice. Entonces nosotros ya podemos empezar a pensar en el diseño con material del sistema tradicional, en este caso el hormigón. Ya tenemos este ejemplo donde todo es de hormigón. Eso era en el exterior. Dentro del interior también tenemos el hormigón. En esta parte también, tanto como las columnas, los muros, pisos y lo que son las viguetas pretensadas, todas son de hormigón. Naves de estructura metálica. La estructura final no es tan rígida como la de una nave de hormigón. Son más adecuadas para las industrias que pueden requerir continuas modificaciones en su estructura y cerramientos. Además, son más susceptibles a incidentes como incendios y pueden ser más adecuadas para actividades de riesgo bajo. Entonces, si tenemos nosotros una nave donde vamos a manejar explosivos o vamos a fabricar explosivos, lo mejor es una nave de hormigón. Si nosotros tenemos un riesgo bajo a estas incidencias, entonces podemos optar por una nave de estructura metálica. Tenemos en este ejemplo donde tenemos unos perfiles de acero que hacen a la estructura de la nave. Tenemos lo propio, tenemos dos naves conjuntas, ¿ya? Eh, son más flexibles que el hormigón, sí, son más flexibles porque si la unión no es mediante soldadura, pues lo hacen mediante pernos. Las naves mixtas utilizan tanto el hormigón como el metal para su construcción, variando la proporción de cada uno de ellos en función a las características y a la estética específica de la obra. La combinación de estos dos materiales dota a las naves mixtas de una estructura muy flexible, capaz de adaptarse a las necesidades concretas de la empresa que le va a dar uso.
Tenemos aquí en los ejemplos naves. Aquí tenemos una parte metálica y la otra parte de hormigón. Lo propio tenemos columnas, ¿ya? Estos son prefabricados de hormigón, pero que a la vez interactúan con una parte metálica. Lo propio, podemos utilizar el sistema tradicional de hormigón en diferentes asentamientos donde va a estar la nave. Podemos utilizar diferentes zapatas, diferentes formas de poder realizar la platea donde va a estar la nave industrial. Podemos tener una distribución puntual por zapata, podemos tener una losa de hormigón cosida, ¿ya? Como lo tenemos en el ejemplo en la parte inferior, ¿ya? O también podemos tener una losa de cimentación, que es una losa, ¿ya? En todo el perímetro, ya está cubierto toda la superficie con ciertas hendiduras, ya donde vamos a poner mayor peso sobre esta. Entonces, hemos clasificado lo que son las naves según su tipo de material. Una segunda clasificación, según su facilidad de propagación de incendios. Otra de las clasificaciones que más se utilizan es la que cuenta con la facilidad de propagación de incendio que tiene la estructura. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, ya el RSCIEI, ya que es un reglamento internacional que ha nacido en España, establece 5 tipos de naves industriales que se ordenan de mayor a menor riesgo de que el incendio se extienda. ¿Ya? Esta normativa puede ser comparada con la norma que utiliza la policía y los bomberos para naves industriales, donde tenemos primeramente 2 tipos, son 5 tipos. Los primeros, el tipo A y el tipo B. El tipo A se sitúa en edificios que están ocupados ya en su totalidad también por otros establecimientos. Es decir, tengo en una sola nave lo que es almacenes, lo que es fabricación, lo que es oficinas, administración, mantenimiento, ya en una sola nave. Por ello, son las que mayor riesgo de propagación de incendio presentan. Las de tipo B se ubican en edificios que ocupan en su totalidad, pero hay establecimientos adosados, o bien a una distancia menor o igual a 3 metros. El riesgo de propagación de incendios es menor que en las de tipo A. En la parte superior tenemos un ejemplo de tipo A, donde hay una nave ya comercial, donde tenemos oficinas, tenemos galerías, tenemos almacenes, tenemos tiendas, exposiciones, tenemos expedición. Entonces corresponde a una nave industrial de tipo A, es decir, que en esta nave se debe implementar un buen plan ya contra incendios para no tener riesgos. En la parte inferior tenemos naves de tipo B, ¿ya? Donde vemos al fondo que tenemos una nave pequeña y a mi lado, en el lado derecho, donde las puertas azules, pues es otra nave. Estas están separadas por un pasillo, ¿no? Y lo que me dice la norma es que estas naves pueden estar separadas por un pasillo no menor a 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces son clasificadas como naves de tipo B. Las naves de tipo C y las de tipo D. Las de tipo C, las naves industriales, también ocupan por completo el edificio en el que se encuentran, pero en este caso están situadas a más de 3 metros de las edificaciones próximas. Esta distancia dificulta la propagación del fuego. Es decir, yo puedo tener un cierto determinado proceso en una nave A, otro proceso en la nave B, otro proceso en la nave C, ya como lo vamos a ir viendo en el ejemplo más adelante. Ambas naves o estas naves que acabo de mencionar tienen que estar separados
por un pasillo o unas calles o avenidas, ya para evitar la propagación de fuego. Las de tipo D se encuentran situadas en un espacio abierto, aunque este puede estar cubierto por completo. Sin embargo, alguna de sus paredes laterales debe estar completamente abierta. Vamos a los ejemplos. Entonces, tenemos en las naves de tipo C, ya tenemos varias naves que están distribuidas por proceso. Aparte es el almacenamiento de producto terminado, aparte es el almacenamiento de materiales em, o materias primas, y tenemos una nave específico para el proceso de producción, ¿no? En la parte de abajo tenemos naves del tipo D, donde solamente tenemos el techo está cubierto y no cuenta con paredes laterales y tampoco paredes frontales y posteriores, ¿no? Mucho va a depender del proceso que se lleve dentro de esta nave también. Las naves de tipo E. Estas naves industriales de tipo E también se ubican en espacios abiertos, pero en esta ocasión solo pueden estar cubiertas hasta un 50%. Además, al igual que en el caso anterior, alguna de las paredes laterales situadas en la parte cubierta no debe estar cerrada. Este es el tipo de naves con menor riesgo de propagación de incendios, y también es las naves que menor costo tienen en cuanto a material. Entonces podemos observar, ya aquí tenemos naves de tipo E. En la parte superior, bueno, es una imagen que está sobrepuesta con otra, pero es básicamente lo que les había mostrado acá en el D. Ya es una nave que solamente cuenta con techo, pero sin muros laterales, tampoco frontal y posterior. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, pues tenemos obras civiles que están a la intemperie. Esto para una producción de litio, una producción de boratos que se producen al sur del país. No son catalogados como naves, pero tienen el fin de realizar una actividad, tiene procesos, tienen esfuerzo humano y también tiene un dimensionamiento. Según la actividad, ahora vamos a entrar a otro grupo. Estamos clasificando las naves industriales. Por último, las naves industriales también pueden clasificarse según el uso que se les da. Naves de almacenamiento y distribución. Estas naves de almacenamiento y distribución se utilizan como almacén de mercancías. El auge del comercio electrónico ha hecho muy común en los últimos años este tipo de construcción de naves. En este caso tenemos el principal ejemplo, el Amazon, que actualmente ya tiene mecanizada y automatizada sus naves de almacenamiento y distribución. La logística electrónica hace que estas naves tengan que ser de envergadura. Tenemos estos ejemplos donde ya se utiliza pasillos pequeños donde ya entra maquinaria especializada. En este caso, cada rack debe estar dimensionado por un pasillo de unos 2 metros, dependiendo del ancho, de la movilidad que va a entrar del elevador, en este caso, que ingresa, y el elevador también es especializado. Tiene que tener un peso mayor a 2 toneladas para poder bajar y hacer palanca y poder obtener los elementos que se encuentran en la parte superior. Las naves de fabricación. Estas naves industriales tienen una estructura y característica variable, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle en su interior. En este tipo de naves no se destina demasiado espacio a las oficinas. Normalmente se da un 20% o algo menor. Y la ubicación sigue siendo un factor importante, aunque no tanto como en el caso de las naves de distribución y almacenamiento, que es un punto crítico. Entonces tenemos estas naves industriales donde interactúa material, maquinaria, hombre y procedimientos. A comparación de la otra nave donde solamente tenemos mercancías, en estas naves de producción pues ya se puede necesitar mayores variables de control en el volumen del espacio dentro de la nave. Puede ser una cámara de frío, puede ser que necesitemos un porcentaje de humedad en el ambiente en un determinado proceso.
ya entre otras variables que puede ver. Las naves flexibles o naves móviles son también naves industriales, ya están especialmente diseñadas para servir a múltiples propósitos y suelen tener más metros cuadrados dedicados a oficinas. Como ejemplo, se puede observar las naves frigoríficas, naves para investigación y desarrollo o los inmuebles de exposición. Básicamente, y el mejor ejemplo que podemos tener en este tipo de naves, donde me dice que las oficinas son fijas, mientras que las naves de producción son móviles. La mayoría de estas naves se caracteriza porque están dentro de un contenedor y el contenedor se lo puede llevar de un lugar a otro. Es decir, yo puedo llevar mi nave industrial hacia un determinada país, región, ¿ya? Y puedo montar rápidamente mi nave y proseguir con mis procesos de manufactura, mientras que mis oficinas van a estar situadas en un lugar fijo. Vemos que dentro de un contenedor podemos tener una línea operando, ¿ya? Esto para ganar tiempo en el transporte. Esto se lo utiliza en el transporte marítimo, donde se determina la llegada según la salida y las estaciones que va realizando la embarcación. Todo este tiempo se lo gana produciendo en el interior de estos contenedores. Muy bien, con todo esto que acabamos de llevar como teoría, vamos a entrar a una parte práctica, pero eso va a ser para otro capítulo. Conmigo hasta aquí, como siempre un placer, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.